Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 12, versículo 12. Antes de entrar a la palabra, le voy a contar la historia. Amén. Yo doy gracias porque Dios me dio una esposa que me ha apoyado, hermano. Amén. En todo. Si usted, hermana, su esposo tiene un llamado de Dios, no lo deje abajo. Apóyelo. Como dijo la gallina deprimida, necesito apoyo, dijo. Ella me ha apoyado. Recuerdo cuando ya nos estaban preparando para el ministerio, ¿cómo estuvo? Bueno, fuimos a la conferencia el viernes, el pastor me llamó, pero antes ya me había dicho, yo voy contigo a donde sea, nomás Culiacán no, me dijo. Porque en ese tiempo, en el 85, en el 86, Culiacán era la ciudad más violenta. Había narcotráfico solo en Culiacán, ahí era la mata, ahí estaba el famoso Cochiloco, y se oía de balazos y se oía de muertos, era Culiacán. Entonces ella tenía miedo, quería ir pero tenía miedo en ese sentido, y me dijo, voy a cualquier lugar, te apoyo a cualquier lugar, no más Culiacán, no. El viernes el pastor habló conmigo, me llamó, me dijo, el pastor está en la conferencia de Nogales y me dice, hermano Víctor, hay una puerta abierta, dice, ¿y dónde es? Pachuca Hidalgo, me dijo. Gloria a Dios, dije yo. Regresé al asiento y me dijo, ¿a dónde? Me dijo, a Pachuca. Gloria a Dios, dijo ella. Pero antes de terminar el servicio me volvieron a llamar, te habla otra vez el pastor, me dijeron. Y voy para allá y me dijo, hermano Víctor, siempre no es Pachuca, dice. Amén. A Pachuca va a ir otro hombre y usted va a ir a tomar la iglesia de Culiacán. No, dije. Y cuando regresé me dijo, Culiacán, Culiacán, le dije. Y aunque tenía miedo, pero fue conmigo a Culiacán, hermano. Y ha ido a donde hemos ido, me ha apoyado. Amén, le ha dado prioridad al ministerio. Recuerdo que estando en España de misionero, estábamos trabajando bien y todo. Nomás que se me abrió a mí una oportunidad de trabajar allá. Y yo dije, bueno, pues puedo predicar y puedo trabajar y así les puedo dar un poco más a mi familia. Pero hablé con mi esposa y le digo, ¿cómo la ves? Se me abrió esta puerta para trabajar, puedo seguir predicando y también puedo trabajar y puedo darle un poquito más de dinero a ustedes. Y ella me dijo, no, dice, si vieras, para venir a España a trabajar, mejor te dices de Estados Unidos, dice. No, dice, no te preocupes por nosotros estamos bien, dice. Quizás no tenemos abundancia, pero tenemos lo necesario. Sigue predicando, dice. Sigue predicando y ya Dios nos va a dar más adelante para tener quizás las cosas que no tenemos ahorita. Y en ese aspecto siempre me ha apoyado. No crea que me ha reprochado, no, pues no me has dado carro. Mire, nuestro primer carro, el primer automóvil lo tuvimos nosotros. Yo me casé amén, y nos fuimos a Culiacán, pero yo no tenía coche. Y el primer automóvil que compré fue uno de 3 llantas, un triciclo. Y ahí la traía en un triciclo. Nomás que le daba vergüenza y se bajaba como 2 cuadras antes. Era ella pues contenta. Después el primer automóvil de 4 llantas ya lo compré en Chihuahua. Ya tenía llantas pero no tenía reversa. Ese era un coche cristiano porque nada para atrás, todo para adelante. Ya después compré otro coche ya, pues ya en situaciones normales, pero ahorita la traigo en un coche de agencia. Y así es, amén, pero ella siempre ha estado conforme. Ahora si no tienen coche no quieren salir. ¿Cuándo compró su primer coche? Bueno, Octaviano. En Guaymas. En Guaymas, ¿no? Y se lo regalaron. El pastor Gagiola, él salió a Culiacán, no tenía coche en Culiacán. Y fue a Toluca y no tenía coche en Toluca. El primer coche lo tuvo el pastor en Navojoa. Y estaba más para allá que para acá, amén. Me está oyendo. Pero es tremendo cuando esposas nos pueden apoyar con coche, sin coche, amén. Que yo te apoyo, vamos, Dios nos va a bendecir. Amén. Y Dios nos ha bendecido, hermano. Amén. Yo he hecho ahorros. Ahorita si le quiero comprar un carro del año a mi esposa lo compro. Bórrenlo de la lista, digo, del video. Porque van a pedir prestado, amén.
Proverbios 12:2. Digo Proverbios 12:12. Andamos mal. Quiero introducirme hablándoles del árbol que tiene las raíces más profundas. Y este árbol se llama el árbol del pastor. Así se llama. Si usted lo googlea, en Google le pone el árbol del pastor y le va a hablar ahí de este árbol. Y este árbol crece en las zonas más secas y áridas del desierto de África. Este es un árbol que soporta los peores climas del mundo, soporta los fuertes vientos del desierto, lo soporta prácticamente todo. Y es un árbol de mucha bendición en el desierto, porque cobija muchas especies de animales y cobija a los hombres que viajan por esos lugares, ya que siempre se mantiene verde, hermano, y dando mucha sombra y fruto. Así que todo puede estar seco alrededor de este árbol, pero este árbol siempre está verde, dando su preciosa sombra. El secreto de este árbol está en su raíz. Su raíz es una raíz profunda. Ostenta este árbol que se llama el árbol del pastor, ostenta el récord mundial como el árbol con la raíz más profunda. Sus raíces llegan a medir hasta casi 70 metros de profundidad. Alguien dijo, este árbol quizás por fuera es modesto, pero en su interior es poderoso. Y lo que hace poderoso a este árbol son sus raíces profundas. Quiero decirles que usted y yo somos llamados, hermanos, a ser poderosos en nuestro interior. Dios nos llama a ser poderosos en nuestro interior, porque eso nos llevará a crecer y a ser grandes en Dios y a dar fruto y no dejar de dar fruto. Y lo que nos hace a nosotros los cristianos poderosos en Dios es nuestro interior, hermano. Amén. O la habilidad de conectar nuestras raíces a lo profundo de Dios. Entonces quiero predicar acerca de raíces profundas. Proverbio 12:12 dice: codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Vamos a orar. Padre celestial, esta mañana estamos delante de tu presencia, te hemos adorado y alabado con todo el corazón. Ahora yo te pido a ti la unción de tu palabra. Unge tu palabra, Padre, aleluya. Unge mi vida, mis labios para hablar. Trae, Señor, esperanza a nuestras vidas. Trae reto, rétanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, Señor, amén. Quiero hablar en primer lugar la parte del árbol que no se ve. Hay una parte del árbol que no se ve, amén, aleluya. Una parte que está escondida, es una parte que no se ve, pero es la parte más importante del árbol. Porque cuando usted ve un árbol, hermano, nunca ve todo el árbol completo. Solo ve lo que crece por encima de la tierra. Pero la parte más importante no se ve. Esa parte crece hacia abajo de la tierra, y estoy hablando de las raíces. Amén. Y nuestro texto habla de la raíz del justo. Amén. Y a través de las raíces es como llega el agua al árbol, llegan los minerales, llegan los nutrientes y todo su alimento. De tal manera, hermano, que sin las raíces el árbol deja de existir. Esto quiere decir que si las raíces son superficiales, no son profundas, y sobre todo ese árbol está en un terreno hostil, este árbol se va a marchitar y muere. Como dice la palabra de Dios en Mateo 13:6, la versión lenguaje sencillo dice: pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces, o sea, raíces profundas, y se quemaron cuando salió el sol. Porque cuando las raíces son superficiales, cuando las raíces, hermanos, no son profundas, y el sol sale y empiezan las temperaturas altas, el árbol, dice, muere. Por eso
Así como es importante la raíz de un árbol, así de importante es la raíz del justo, o sea, la raíz del cristiano. Porque en el texto los cristianos somos comparados a árboles. Y quiero que veamos en segundo lugar nuestras vidas como un árbol. Dice el versículo 12, Proverbio 12:12, en la versión lenguaje sencillo dice: los malvados son esclavos de sus malos deseos, pero los buenos son como árboles que dan mucho fruto. Aquí tú y yo somos comparados a árboles, hermanos. Tú y yo somos como árboles. Nuestra vida es como un árbol. En ti y en mí también hay dos partes en nuestra existencia: la parte que es visible para los hombres y la parte que está escondida y que nadie puede ver. Así que la parte visible en su vida, de su vida en Dios, la parte visible, hermanos, son, por ejemplo, nuestros frutos, nuestras buenas obras, nuestros actos de amor, amén, nuestros actos de justicia. Esos son frutos, es la parte visible en nosotros. Por eso es fácil saber si estás tratando tú con un buen hombre o con un hombre malo. Lo único que tenemos que hacer es ver el fruto, porque es la parte visible en el hombre. Como dice el Señor en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. Versículo 17 en Palabra de Dios para Todos dice: de la misma manera todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. Por sus frutos los conoceréis. Porque el fruto, hermano, es lo que se ve y revela lo que no se ve. La parte que no se ve en nosotros, la parte escondida, son las raíces. Amén. ¿Y cuáles son exactamente las raíces en nosotros? Las raíces en nosotros es nuestra vida interior. Amén, con Dios. Es tu fe, es tu devoción, es tu amor, sobre todo tu tiempo con Él en oración, tu tiempo con Él en la lectura de la Biblia, lo que hay en tu corazón. Nadie puede verlo, amén, pero es la parte más crítica, es la parte más importante, la parte por la cual tú recibes la vida espiritual y recibes el alimento para tu alma. Eso es lo que hace que el resto de tu vida crezca y dé fruto, hermano. Tu productividad en Dios siempre será directamente proporcional al estado de tus raíces en Dios. Por eso la parte más importante en un árbol y la parte más importante en nosotros son nuestras raíces. La raíz, hermano. La raíz es la que nos conecta, amén, a aquello que nos va a alimentar. Por eso la parte más importante es eso, tu interior, tu conexión con Dios. Cuando nos conectamos a la Biblia, cuando nos conectamos a Él a través de oración. Por eso es importante la raíz. Quiero hablar de la importancia de la raíz. Versículo 12 dice: codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Miren, la clave está en la raíz de los justos. Porque la raíz de los justos no es cualquier clase de raíz. No es una raíz superficial. Aquí la palabra raíz viene de una palabra hebrea que es cherez. Y la palabra cherez está vinculado a lo que es profundidad. Amén. Esto quiere decir que si usted quiere llegar a ser grande en Dios, quiere que su vida sea una vida fructífera y no deje de dar fruto, una vida bendecida, una vida estable y sobre todo dar fruto, mucho fruto, usted y yo debemos tener una raíz tipo cherez.
que es una raíz profunda. En otras palabras, profundizar en Dios, ser profundos en Dios, hermanos. Cualquiera que profundice en Dios llegará a ser grande, crecerá y llegará a ser grande en Dios, como los árboles, porque los árboles más grandes, amén, son los que tienen raíces más profundas. Y esa es la clave para ser grandes en Dios y dar fruto y no dejar de dar fruto. No es como lo hacen los impíos, porque los impíos, dice nuestro texto, nomás codician y arrebatan. Como dice nuestro texto, versículo 12, dice: codicia el impío la red de los malvados, o la red de otros. La imagen que me viene aquí a mí es la de un pescador flojo. Los flojos digan amén. Un pescador flojo que al ver la red de otro pescador o de otros pescadores que han trabajado, y al ver sus redes llenas, empiezan a codiciar. Y si es posible, en un descuido, hasta ganarles con la pesca. Empieza la envidia en igual de trabajar. Es lo que dice el texto. Esto nos habla de cristianos que empiezan a codiciar a otros cristianos. Codician su fruto, codician su posición, codician su ministerio, empiezan a envidiar a los que brillan para Dios, amén, y empiezan los pleitos. Bueno, yo sé que no hay pleitos, amén. Como la serpiente y la luciérnaga, porque se habla de una serpiente que quería matar a una luciérnaga, y la luciérnaga siempre escapaba y escapaba. Pero un día se cansó y la luciérnaga habló con la serpiente. Le dijo: ¿sabes qué? Al final yo creo que me vas a matar. Pero quiero preguntarte, ¿por qué me quieres matar? En primer lugar, dice: yo no te he hecho nada. Y en segundo, no somos ni siquiera de la misma especie. ¿Por qué me quieres matar? Y la serpiente dijo: porque no soporto verte brillar. Hay cristianos que no soportan ver brillar a otros, o que otros sean usados. ¿Por qué estás usando a ese pastor? No soportan que otros empiecen a ser usados, empiecen a tener más fruto, empiecen a ser más bendecidos. Y dice que así se mueven los impíos. Pero en igual de envidiar o codiciar, lo único que tenemos que hacer, dice aquí nuestro texto, para ser fructíferos y ser grandes en Dios, hermano, y brillar, amén, es hacer lo que hace el justo. El justo profundiza en Dios. El justo, hermano, tiene raíces profundas. Cuando nuestro texto habla, amén, y dice ahí la palabra: mas la raíz de los justos dará fruto. Aquí la palabra raíz viene de cherez. Es una raíz profunda. El justo tiene raíces profundas. No son raíces superficiales, son raíces profundas. Profundiza en Dios. Y Dios nos reta. Quizás Dios te ha hablado a ti y te ha dicho: hijo, necesito que profundices un poco más en la oración. Está bien, estás orando, pero necesito que tú profundices más en esa área. O necesito que profundices más en la lectura de la Biblia. Estás leyendo muy poco la Biblia y la lees y te duermes. Necesitas profundizar un poco más en la palabra. Hermanas, necesitan profundizar en la palabra. Uno más se la llevan de aquí para allá y no leen la Biblia. Andan nomás en el YouTube, Instagram, foto y no leen la Biblia. ¿Sabe qué? Estamos platicando yo el pastor ahorita, el pastor Octaviano, cómo necesitamos buenas mujeres. Las mujeres son claves para el avivamiento, hermano. Las mujeres son poderosas, gloria a Dios. O sea, tienen mucho poder, tienen mucha influencia, más de la que usted cree. Atrás de grandes hombres siempre tendrá que haber grandes mujeres. Es otro mensaje ese. Pero necesitamos mujeres llenas de Dios, hermano, que profundicen en Dios,
que profundicen un poco más en la oración, que profundicen más en su palabra, que profundicen más en Dios. Bueno, ahí la voy a dejar. Pero el reto es para todos, más que me acordé de las mujeres. Aleluya. Sal la vasalla. Entonces el asunto ahí está profundizar un poco más en la oración, profundizar un poco más en la Biblia, profundizar en la generosidad. A uno no hace el puro diezmo, hermano, exacto, con centavos y todo eso. Y dice, hijo, ¿tú quieres que te bendiga? Y ora, Dios, bendíceme, bendíceme. Pero profundiza más en la generosidad. Ve más allá del diezmo, sé generoso. Suéltate. Y yo me suelto. Profundizar más en la generosidad, profundizar en el ayuno, profundizar en tu relación con Dios. La clave es raíces profundas. Es lo mismo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará raíces, dice. Y aquí raíces, si usted va al diccionario, hermano, encontrará que también aquí en esta escritura de Jeremías, también esta palabra raíz viene de cherez. Está hablando de raíces profundas. Dice que no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Benditos los hombres y las mujeres que profundizan en Dios, hermano. No les va a afectar el calor. Aleluya. Usted que le anda dando golpe de calor, no les va a afectar el calor ni la sequía. Ellos se mantendrán verdes como árboles, amén, verdes, y dando siempre mucho fruto. Porque aquellos que confían en los hombres y se apoyan en los hombres y se apoyan en sí mismo, porque hay gente en las iglesias que por eso no oran, porque tienen su confianza en sí mismo. Yo no necesito a Dios, yo la hago. Bueno, está apoyando en sí mismo. Aleluya. Amén. Entonces dice que los que se apoyan en sí mismos y no profundizan en Dios quedarán como árboles con raíces superficiales, y ellos, dice la Biblia, serán como retama en el desierto. En Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. Y las retamas, hermanos, si usted va al diccionario, son plantas o árboles raquíticos. Amén. Por eso el versículo 6 que acabo de leer en la Nueva Traducción Viviente dice: son como árboles raquíticos del desierto. Los creyentes que se apoyan en sí mismos o se apoyan en otras cosas, pero no se están apoyando a Dios, que Dios los rete, dice: hijo, hija, profundiza más. Profundiza más en oración, profundiza más en mi palabra, conéctate a lo profundo de mí. Si no profundizamos en Dios, amén, quedaremos, dice, como árboles raquíticos del desierto. Y árboles raquíticos son árboles que no se desarrollan bien, porque sus raíces son superficiales. Todo cristiano que vive un cristianismo superficial, con raíces superficiales, quedarán como un árbol raquítico, sin desarrollarse bien. A veces nosotros vemos gente con un potencial increíble, pero están ahí. Y nos duele, hermano. Nos puede, como pastor, nos puede ver a hombres, mujeres o parejas con un tremendo potencial, pero no se desarrolla ese potencial porque no están profundizando en Dios, y quedan sus vidas y sus destinos como raquíticos. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado del árbol bonsái? Quizá lo tengas en casa. El bonsái son árboles de cualquier especie. No son árboles especiales, sino que son árboles enanitos, pequeños, con figura de árboles adultos.
O sea, están chiquitos, pero como adultos. Y la razón por la cual los árboles bonsai son bonsai no es porque genéticamente nacen pequeños, no es la genética. La palabra bonsai significa cultivados en bandeja. O sea, no los plantan, esos árboles no los plantan en la tierra, amén, sino que son plantados en una bandeja. Y esa bandeja limita el crecimiento de sus raíces. Sus raíces, las raíces del árbol bonsai son raíces muy pequeñas. Y por tener raíces, amén, pequeñas, ese árbol no se desarrolla. Ese árbol no crece. Ese árbol no da fruto y se queda pequeñito. Si esos árboles bonsai, dice, fueran plantados en tierra, de seguro sus raíces iban a crecer y iban a profundizar y se iban a desarrollar, iban a crecer y dar fruto, hermano. Pero se mantienen bonsai pequeñitos por no profundizar sus raíces. Ese es el problema de los árboles bonsai, que están puestos, son criados en bandejas y sus raíces no profundizan. En las iglesias hay cristianos bonsai. Bonsai, digan amén. Se quedan pequeños, hermanos. Dios los trajo para que crezcan grandes y lleguen a grandes y alcancen grandes cosas. Pero se quedan bonsai, pequeños, por vivir un cristianismo superficial, un cristianismo por encimita y no querer profundizar. Si alguien aquí dice, estoy cansado de ser un cristiano bonsai, entonces necesitas salirte de esa bandeja de comodidad y plantarte y arraigarte en Él, donde tus raíces puedan profundizar en Él, hermano. Profundizar en Dios. Dice Colosenses 2:7 en la Nueva Traducción Viviente, dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá, dice. Dios dice, hermano, a través del apóstol, arraíguense profundamente en Él. Arraíguense profundamente en Él. Profundicen en Él. Permitan que sus raíces profundicen y se conecte a lo profundo de Dios. Profundicen en la oración, profundicen en la palabra. Y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá. En otras palabras, serán fuertes y serán grandes y serán tremendamente fructíferos si profundizamos nuestras raíces en Él, hermano. Estamos ya hablando de profundizar un poco más en la Biblia, profundizar un poco más en la oración, amén, en la fe. Nuestro texto dice que la raíz de los justos dará mucho fruto, porque los justos tienen una raíz, ya le olvidó. Los justos tienen una raíz, pero en hebreo, Cherez. Cherez significa profundidad. Y si usted estudia ese texto, dice, la raíz del justo da mucho fruto. La raíz del justo es, amén, es profunda. La raíz del justo aquí en el texto no es una raíz superficial, es una raíz que profundiza en Dios, hermano. Y eso lo lleva a dar mucho fruto, a ser fructífero, a ser grande en Dios. Aleluya, aleluya. Jeremías 17:8 dice en la Nueva Versión Internacional: serán como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes, y en época de sequía no se angustia ni nunca deja de dar fruto. Esto es la Nueva Versión Internacional. Amén. Fíjese lo que dice: serán como un árbol plantado junto al agua. Están plantados junto al agua, pero no se conforman, porque dice que extienden sus raíces hacia la corriente.
Porque nos podemos conformar, porque nosotros estamos plantados en un buen terreno. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en una buena iglesia. Usted escucha la palabra, aquí se ora. Está plantado usted junto a aguas, pero no se puede conformar a eso. Aún así, tiene que profundizar sus raíces y conectarlas a las corrientes divinas. Es donde cada creyente tiene que determinar tener una raíz cheres, una raíz que profundiza y se conecta a lo profundo de Dios. Y este es el reto de este mensaje. Es un mensaje sencillo, pero el reto es ese. Hijo o hija, dice Dios, profundiza más. Necesitas profundizar más en oración. Profundiza más en oración. Hermano, hermana, hay que orar. Si estás orando 15 minutos, dóblale. Media hora. Si es media hora, una hora. Si es una hora y puede 2 horas, 2 horas. Y que sea una oración verdadera. Una oración que te conecte. Tú dices, estoy conectado con Dios. Cada mañana hablo con Él. No es algo rutinario, no es algo metódico. No, yo hablo con Dios. Y me gusta hablar con Dios. Y entro al lugar donde está Él. Por la sangre de Jesucristo tenemos acceso, dice, al lugar santísimo, o sea, a la habitación de Dios. Y ahí me encuentro con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Hablo con ellos. Y Él me habla a mí. Y le traigo mis problemas, le traigo mis cargas, le traigo mis planes y le pregunto. Y Dios es fiel para responderme. Eso es una relación que va profundizando. No es una oración que tú vienes más para que te vean los demás o para que el pastor no te siente del ministerio. Es una oración, es una realidad tuya con Dios. O amas de casa quizás no pueden venir a la iglesia a orar, pero ahí en sus casas se conectan con Dios. Yo tengo una esposa que ora, hermano. No es por nada, pero mi esposa mínimo ora 2 horas cada mañana. Cuando diga el Señor, Señor, mi corona, allá la tiene tu esposa. Porque ella ora por mí. Sí, porque había una viejita, esa no la traía, pero tienen que... Había una viejita que oraba por un evangelista, y el evangelista Dios los usaba, hermano. Tremendo el milagro y salvaciones, y bien tremendo el evangelista. Pero había una viejita en la iglesia que oraba por él. Oraba por él y ayunaba por él. Entonces cuando llegó al cielo el evangelista, digo, gloria a Dios, me da una coronota, la miro que de la más grande, y de pronto vi una corona grande, digo, esa debe ser mía. Y fue para allá, le dijo al ángel, ¿verdad que esta corona es mía? No, no es tuya. Dice, no, ¿cómo no? Si yo fui un evangelista tremendo, oraba, sanaban y se salvaban. Sí, pero no es la tuya, dijo. ¿Dónde está la mía? Vente para acá, le dijo, ya lo trajo y le enseñó una coronita ahí más o menos. Y esas, pues esa te tocó, lo que hiciste. ¿Y esa grande de quién es? Ah, ¿te acuerdas de la viejita que oraba por ti? La hermana Juanita. De ella es. Porque todo lo que Dios hizo a través de ti, mucho se debió a la oración de ella. Esa corona es de ella. Pues después le voy a decir a Lupita, pues préstame un ratito. Pero mujeres deben orar. Y profundizar más en oración. Leer la Biblia. Que la Biblia les hable. Que se emocione usted cuando la leen y ay, Señor. Y vengas con tu esposo, mira, mi hijo, mira lo que Dios dice aquí. ¿Por qué dice? Pues mira. Y me habló en esto y en esto otro. O sea, es profundizar más en la palabra. La palabra se hace real a tu vida. Te emociona. Uno más tan emocionado con YouTube. Ay, mira la foto que subió la hermana. Y mira Luis Miguel. Pero profundizar en Dios es cuando profundizas, sobre todo en la oración, y profundizas en la palabra. Y eso es lo que nos hace crecer en Dios, hermano. Y a dar fruto, fruto, fruto y fruto. Por eso el reto es raíces profundas. Si no hay raíces profundas, quedamos bonsai.
Si profundizamos en Dios, creceremos como grandes árboles, como el árbol del pastor. Llegando a casa lo googleé porque usted piensa que estoy inventando, amén. Póngale usted árbol del pastor y le va a decir ahí las raíces de ese árbol y la bendición que son esos árboles. Y póngale después árboles bonsai y le va a decir la razón por la cual son bonsai. Porque son criados en bandejas y sus raíces se quedan pequeñas y se quedan ellos pequeñitos. Pudieron crecer, pudieron ser grandes en Dios, pero quedaron pequeñitos porque no estuvieron dispuestos a profundizar en Dios. Dios les habló, Dios los retó: hijo, necesitas más oración, necesitas más palabras, necesitas consagrarte más, necesitas buscarme más, hijo. Pero algunos no van a querer hacerlo, están bien agarrados de allá del entretenimiento. Otros sí lo harán, muchos lo harán. Hermano, yo espero que ustedes lo hagan, los que Dios les está hablando. Dios me ha retado, yo les predico a ustedes porque Dios me habla a mí primero. Dios me dice: Víctor, ahorita profundizar más. No es todo lo que yo quiero hacer a través de tu vida, yo puedo hacer 2, 3, 4 veces más. Dios me ha dicho: de lo que he hecho contigo yo puedo hacer 4 veces más. ¿Y por qué no lo haces? Pues profundiza, mi hijo. Y Dios me reta a mí. Yo sé que debo profundizar, yo sé que debo tomar decisiones. No hay límites, hermanos. Y Dios me habla a mí y por eso yo le predico a usted. Amén. Pues ya, denle un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana, te alabamos, te adoramos, oh Rey.